Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo. Buenos días, querida gran familia de Radio María. En el Dios de cada día, después de haber podido participar los enfermos, los mayores, las personas impedidas en esta Eucaristía a través de la radio y el resto de las personas hacerlo en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, hoy pensaba que el sí de María, que hoy escuchamos en el Evangelio de nuevo, como lo hacíamos el día de la Inmaculada, como lo hacemos a lo largo de este tiempo del Adviento, escuchar el sí de María nos llena de esperanza, sí, de la esperanza que Dios quiere dar a su pueblo, al pueblo de la promesa, al pueblo que Él ha hecho nacer por la acción del Espíritu, sí, por el sí de María. Queridos oyentes de Radio María, el sí de María, qué importante es que lo pensemos, porque el sí de María nos enseña a responder a Dios también a nosotros hoy. ¿De qué tenemos que responder? ¿A qué tenemos que responder? ¿A quién tenemos que responder hoy que sí? Pues a la voluntad de Dios. Nuestra fe afirma que creemos en Jesucristo, el único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Y lo hemos escuchado hace un momento en el profeta Isaías. Una virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta promesa tiene cumplimiento en la encarnación del Hijo de Dios. Estamos esperando su nacimiento. Queremos celebrarlo de nuevo en este año 2024. Las entrañas vírgenes, virgen antes, durante y después del parto. Recordemos siempre estas enseñanzas y dogmas de la Iglesia. Y ante el anuncio que recibe María, ante las palabras del arcángel San Gabriel, ella sí confía, ella sí cree que es posible. San Agustín dice esta expresión, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Son palabras de la Virgen, y añade San Agustín, ella sin dudar de la posibilidad de su cumplimiento, quiere solamente conocer la forma en que Dios lo va a realizar. Buscó el modo, no dudó de la omnipotencia divina. Y el ángel le responde, el Espíritu vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. María, siendo virgen, concibió en su seno por obra del Espíritu Santo. Dice el Papa San Juan Pablo II, en una de las catequesis dedicada a la Virgen, que los evangelios contienen la afirmación explícita de la concepción virginal en orden biológico, por obra del Espíritu Santo. Y añade también el Papa San Juan Pablo II en el Catecismo de la Iglesia, en el número 496, que hizo suya esta verdad desde las primeras afirmaciones de la fe. En esa frase, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, siempre virgen. La Iglesia nos lo recuerda, hoy es bueno recordarlo, en este tiempo, en este momento de la historia, afirmar, celebrar, aprender de la respuesta de María. Su sí hace posible la obra de la redención. Su sí lo recordamos cada día en el rezo del Ángelus, lo haremos dentro de un ratito. Bueno, pues ahora son las 10:30 pasadas, pues dentro de un ratito a las 12. Bueno, pues vamos a centrarnos en esta respuesta de la esclava del Señor. Hoy la liturgia preciosa nos lo recuerda, que hay quien no cree, quien no espera, quien no ama, quien duda. Incluso hoy la palabra nos recuerda en el profeta Isaías que el rey Ahaz, no quiero tentar a Dios, dice él, pero en el fondo no quiero creer en lo que me pides. Pide una señal y no la quiero pedir porque en el fondo prefiero no obedecer. Bueno, pues María sí obedece, María sí cree, María sí nos enseña
a confiar. Y esto es lo importante, queridos oyentes de Radio María, que cada uno de nosotros hoy pues nos demos cuenta de lo que tenemos que responder. Y yo he recordado, y quiero compartirlo con vosotros, una enseñanza que escribía el Papa Benedicto XVI en un libro que escribió que lleva por título Introducción al Cristianismo. Interesante, muy, muy hermoso. Lo he recordado preparando este programa. El cardenal Ratzinger, entonces, el Papa Benedicto posteriormente, en ese libro sobre la fe en el mundo de hoy, bueno, pues quiero compartirlo porque me parece muy luminoso. Dice él que quien intenta hoy llevar el tema de la fe cristiana a los hombres de nuestro mundo, que ni por vocación ni por convicción se hallan dentro de la temática de la fe, notarán que es una gran dificultad, dice él. Probablemente tendrán enseguida la impresión de que esta situación es como aquella que describe Kierkegaard sobre el payaso y la aldea en llamas, que narra Kolks. Dice y explica el cardenal Ratzinger un relato que quiero compartir con vosotros. El relato cuenta que como un circo de Dinamarca fue presa de las llamas. Y el director del circo envió a un payaso que ya estaba preparado para actuar y lo envió a la aldea vecina para pedir auxilio, ya que existía el peligro que no solo se quemase el circo, sino también el poblado, la aldea, todo lo de alrededor, que arrasase con los campos secos y con toda la cosecha y con también aquel lugar. Y explica esta parábola y esta enseñanza que, como os digo, el Papa utilizó para hablar sobre la fe en el mundo actual. El payaso corrió a la aldea y pidió a sus habitantes que fuesen con la mayor urgencia a extinguir el fuego que estaba sufriendo el circo. Pero los aldeanos creyeron que se trataba solamente de un excelente truco ideado para que en gran número asistieran a la función. La gente aplaudía, hasta lloraba de risa, pero al payaso no le daban ganas sino de llorar, y no precisamente de reír. En vano trataba de persuadirlos, de explicarles que no se trataba de un truco ni de una broma, que la cosa había que tomársela en serio, y que el circo estaba ardiendo realmente, pero que también ellos peligraban. Sus súplicas no hicieron sino suscitar más carcajadas, y la gente creyeron, aquellos aldeanos, que había desempeñado su papel de maravilla, hasta que por fin las llamas llegaron a la aldea. La ayuda llegó demasiado tarde, y tanto el circo como aquel lugar fueron consumidos por las llamas. Pues bien, esta narración, explica el cardenal Ratzinger, esta narración ilustra la situación del hombre moderno, pero también la situación de los teólogos, podemos decir, de quienes tratamos de mostrar la verdad de la fe y la necesidad de creer. Y explica él que es una imagen muy luminosa, dice él, que nos puede ayudar a comprender, que parece como que lo que se está expresando es motivo de risa, o explica él también, en lugar de poner un payaso, pon también otro personaje, un personaje sacado de la antigüedad, por ejemplo, y será motivo simplemente o de risa o de contemplación de algo de la historia pasada, pero no del presente. Qué interesante es esta parábola, qué interesante esta enseñanza del Papa Benedicto. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Porque cada uno de nosotros tenemos que suscitar el sí de María, el sí que cada uno tenemos que dar. Tenemos que decir sí a Dios, aunque se rían de nosotros, y tenemos que invitar a los demás a decir sí, confío, creo, espero, me abro a la palabra, a lo que me estás diciendo, porque es verdad que este mundo está ardiendo, es verdad que está ocurriendo algo tremendo, y vivimos en un mundo en oscuridad y en tristeza, en desesperanza, pero resulta que hay esperanza, hay fuego, hay amor, hay luz, y esa luz es la que estamos esperando en Jesucristo,
el Verbo de Dios encarnado. Por eso es tan importante, queridos oyentes de Radio María, que entendamos que aunque seamos rechazados o no se entienda lo que decimos, o lo que decimos sea motivo de burla o de risa, no tenemos que dejar de decirlo. Tenemos que seguir diciendo sí, como tú, María, como tú, Madre nuestra. Tenemos que caer en la cuenta de esto. Si dejamos de anunciar, si dejamos de ser testigos de lo que hemos visto y oído, si no somos testigos del Señor, si no respondemos como María, no lo olvidemos, este mundo será sumido por la desesperanza, por la oscuridad, por el desamor. Y explica el cardenal Ratzinger en esta introducción al cristianismo palabras sobre la fe. ¿Es suficiente? Hace muchas preguntas. ¿Sería suficiente que el payaso se quitara sus trajes? ¿Sería suficiente que bastaría que realizase pues una adaptación al mundo de hoy, que nos lavásemos la cara, que nos vistiésemos de paisanos, que presentáramos en lenguaje profano un cristianismo religioso para que todo se arreglase? ¿Sería suficiente mudar espiritualmente los vestidos para que los hombres vengan a ayudarnos a extinguir el fuego? Y me atrevería incluso a decir que de hecho la teología vestida de paisano y después de quitarse todos los pinturetes alimenta como justa esa esperanza. Es cierto que quien quiera predicar la fe a los hombres de hoy puede presentarse ante ellos con las vestiduras de un payaso, o quizá también como alguien que salido de un sarcófago pretenda entrar en el mundo de hoy con las aspiraciones y las formas de pensar de la antigüedad. Pero responde el Papa, no lo olvidemos, la respuesta la tenemos en los santos, y pone el ejemplo precioso de Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia. Dice el Papa en esa explicación que Santa Teresita es un ejemplo porque una santa, al parecer aparentemente ingenua y sin problemas, que ha crecido en un ambiente de seguridad religiosa, y explica él, su existencia estuvo siempre tan impregnada de la fe de la Iglesia que el mundo de lo invisible se convirtió para ella en un pedazo de vida cotidiana, se convirtió en su misma vida, parecía poder casi palparlo y no podía prescindir de ello. Explica él, la religión era para ella una evidente pretensión de su vida diaria, formaba parte de su vida cotidiana, lo mismo que nuestras costumbres son parte integrante de nuestra vida. Pero precisamente ella, la que al parecer estaba escondida en completa seguridad, en los últimos días de su pasión, nos dejó escritas sus sorprendentes confesiones. Y dice ella, nos dijo que me importunan las ideas de los materialistas, dice el Papa Benedicto. Ella nos pone en la alerta, ella que vivió también en momentos de oscuridad vivió Santa Teresita, y sin embargo permaneció firme en la fe. Pues hay ejemplos de los santos. La Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, es un ejemplo también de permanecer firme en la fe a pesar de la oscuridad. ¿Qué quiero con esto expresar? Que ellas y tú y yo y cada uno de nosotros tenemos que decir como María, hoy hágase, sí creo, sí espero, sí te amo, sí te adoro, Jesús. Como enseñó el ángel, sí, lo enseñó el ángel a los niños de Fátima. Bien, esta es como este primer paso que os digo. El sí de María nos enseña a responder a Dios también a nosotros hoy. Bueno, vamos a escuchar esta canción que precisamente lleva este título, El sí de María, porque creo que en este momento precioso del Adviento necesitamos aprender a decir cosas claras, sencillas, verdaderas, que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Hoy la Iglesia, a través de la liturgia, nos enseña a decir sí. Pues hoy, a través de Radio María, en el Dios de cada día, también decimos y aprendemos de María a responder a Dios sí. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación.
prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, con tu mirada de amor de la anunciación, hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Estamos en el Dios de cada día, estamos en Radio María y hoy queremos aprender a decir sí, hoy quiero decir que sí, como tú, María. Os decía, y os ponía el ejemplo que el Papa Benedicto, antes de ser pontífice de la Iglesia, escribía en Introducción al Cristianismo. Estamos en un momento que parece que es motivo de risa la fe, que es motivo de desprecio, que es motivo de indiferencia. Y es verdad que incluso entre nosotros mismos, cada uno de nosotros podemos decir sí, creo, pero a veces dudo, a veces tengo miedo, a veces no entiendo, a veces no soy capaz de dar respuestas a interrogantes que tengo o que me plantean. Y el Papa, el cardenal Ratzinger, nos ponía el ejemplo de Santa Teresita de Lisieux y otros ejemplos. Y yo os añadía también el de Santa Teresa de Calcuta. Bueno, pues os decía que Santa Teresita responde, escribe, escribe diciendo que venían a ella pensamientos que le importunaban de los peores materialistas y se sentía como en el pellejo de los pecadores. No son palabras mías, no son palabras del cardenal Ratzinger, son palabras de Santa Teresita. ¿Y cómo es posible esto? Si yo tengo fe, si yo creo, pero a veces parece como que no entiendo o dudo. Y el Papa lo explica, y es interesante que lo caigamos en la cuenta de esto. Por eso es tan importante unirnos a la fe de María y a su respuesta. Nadie puede sustraerse del dilema de los interrogantes. Quien quiera escapar de la incertidumbre de la fe, caerá en la incertidumbre de la incredulidad, que no puede negar de manera definitiva la fe como verdad. Esta frase es del cardenal Ratzinger, muy interesante y muy verdadero. Es interesante caer en la cuenta que tanto el creyente como el no creyente participan cada uno a su modo de la duda y de la fe, siempre y cuando no se oculte a sí mismo y a la verdad de su ser. Es decir, que María, en la pregunta que hace al ángel, es ¿cómo va a ser posible esto? No es que dude del poder de Dios, pregunta cómo Dios lo va a realizar, y la respuesta es maravillosa. Será el Espíritu quien lo haga, será el Espíritu quien obre. Bueno, pues esto es interesante, muy importante, es trascendente, que no te asuste tu duda. Lo que tiene que asustarte es no agarrarte a la Virgen, no dejarte sostener por ella, no dejarte cuidar por María, nuestra Madre, y por la Iglesia. De hecho, no lo olvidemos, la fe tiene que ser constantemente purificada. Tenemos que ser purificados, y lo somos, sin duda, por los avatares de nuestra propia historia de salvación. Pues sí, de hecho María, su sí, el sí, ese primero, lo mantiene y le sostiene hasta el momento de la cruz, incluso después a esperar la resurrección. De hecho, así lo rezamos en el Ángelus. Qué importante es esto, qué clave es esto. El Adviento nos tiene que avivar, nos tiene que despertar, nos tiene que poner en movimiento.
El Adviento nos tiene que acercar a la parusía, nos tiene que hacer caer en la cuenta de que el Señor llega, que el Señor vuelve, que el Señor nos espera, pero que también nosotros tenemos que esperarle. El Adviento tiene que ser, lo es, la Iglesia sí lo desea, que sea una purificación cada día. Esta es también la razón por la cual Jesús dice que no hay nadie más grande que Juan, pero sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, nosotros tenemos que caer en la cuenta de que hay que seguir creciendo. Os leo unas palabras del Papa Francisco sobre esto. Es necesario purificar nuestra fe todos los días. Tenemos que prepararnos para dar la bienvenida, no a un personaje de cuento de hadas, sino al Dios que nos llama, nos involucra y ante quien se impone una elección. El niño que yace en el pesebre, que va a nacer, tiene el rostro de nuestros hermanos y de nuestras hermanas más necesitados, de los pobres, que son los privilegiados en este misterio, los primeros invitados, y que a menudo los que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Esto lo escribía y lo decía el Papa Francisco. No dejarnos distraer, por lo tanto, no dejarnos atrapar, sino una y otra vez decir sí, sí, hágase en mí, sí, creo, sí, espero, sí te adoro y sí te amo. El Papa, mostrándonos esto de cómo aprender de María, nos ayuda y dice que a medida que nos acercamos a la Navidad, no nos dejemos distraer por las cosas externas, sino que hagamos espacios en el corazón para aquel que ya ha venido y quiere volver para sanar nuestras enfermedades y darnos la verdadera alegría. Imitemos la fe de quien recibió sin sombra de duda el mensaje divino. Imitemos la paciencia de quien soportó sin decir una sola palabra al desconcierto de San José. Imitemos la obediencia de quien subió hasta Belén en invierno y dio a luz a su hijo y lo puso en un pesebre. Imitemos el espíritu de oración de quien ponderaba en su corazón lo que veía y oía acerca de su hijo. Imitemos la fortaleza de quien tuvo un corazón traspasado por una espada de dolor. Imitemos la entrega de quien dio a su hijo durante su ministerio público y aceptó con abnegación su muerte. Estas palabras son del cardenal Newman, pues son palabras que nosotros a través de Radio María compartimos. Imitar a María. Y yo hoy os estoy diciendo, invitando a decir, imitemos su sí. Hoy digamos sí. Es precioso, como San Bernardo hoy, de una manera maravillosa en el oficio de lectura nos lo enseña. Primero el arcángel San Gabriel, pero toda la creación está esperando, María, tu respuesta. No te hagas esperar más, dínoslo, te lo suplicamos, te lo rogamos, los cautivos, los pecadores, los que no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, sino que necesitamos de ti, de tu sí, para que el verbo nazca, pero antes se encarne en tus purísimas entrañas. Estamos en la radio de la Virgen y queremos decir sí, porque ante las decisiones más importantes de nuestra vida tenemos que preguntar a Dios cuál es su voluntad, pero ante la realidad de cada día tenemos que aprender de María a decir como ella, hágase en mí. Hoy, en este Dios de cada día, en este programa de la Virgen, en este programa de la radio de la Virgen, queremos aprender y queremos poder decir como ella. Pues, queridos oyentes, os invito a continuar en la sintonía de la radio. Os deseo, sí, de corazón, un santo Adviento para que verdaderamente podamos vivir ya tan próximos, en muy poquitos días, los días santos de la Navidad. Que Dios os bendiga. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo.